A continuación, Estudios Sociales y Cívica, primer año de bachillerato. Mecanismos democráticos de la sociedad civil. Hola, bienvenidos a este espacio Aprendamos en Casa. Gracias a todas las personas que nos están acompañando a través de las diferentes plataformas digitales y también a través de la sintonía de televisión de El Salvador. Este día estamos abordando la materia de estudios sociales y ha llegado el momento para los chicos alumnos de primer año de bachillerato. Como siempre, les hacemos la recomendación a mantener silencio para que puedan llegar a poner atención y también tomen los apuntes respectivos con esta temática que vamos a estar abordando este día. Recordarles que la guía para la temática la pueden bajar en el sitio oficial del Ministerio de Educación. Como ustedes ya vieron, no estoy solo, sino que dos grandes profesionales de esta materia nos están acompañando. Por ese lado, Candy Bautista, bienvenida. Gracias, Edward. Estoy muy contenta de compartir con ustedes y de aprender de ustedes de este tema tan importante que abordaremos este día. Excelente. Por este lado también Federico Paredes nos está acompañando. Bienvenido. Gracias, Edward. Pues aquí estamos, ¿verdad? Siguiendo con estos esfuerzos para llegar a las casas de todos los estudiantes y desarrollar un poco estos temas sociales. ¿Alguna recomendación antes de entrar de lleno a la temática para todos los estudiantes? Bueno, solo que recuerden que lo que vamos a hacer el día de hoy no es para que ustedes estén tomando nota precisa, sino que ese es un refuerzo, es un esfuerzo que hacemos para llegar hasta sus casas y que ustedes puedan disfrutar del programa, escucharlo, entender, pero no necesitan estar tomando apuntes como que estamos dictando, porque en realidad estamos tratando de transmitir ideas y lo importante es que entendamos los conceptos. Excelente. Dicho esto, damos por iniciado la temática que vamos a estar abordando, que es precisamente la separación de los poderes y también la sociedad civil y la sociedad política. Para contextualizar un poco, me gustaría también conocer un poco de historia, Federico. ¿Cómo es el comportamiento de las sociedades para que entendamos nuestro pasado, presente y futuro? Bueno, creo que es importante que nos refiramos a aquello que Aristóteles comenzó a describir en su texto La Política, refiriéndose a Atenas y a la ciudad-estado que es Atenas. Ya habíamos visto cómo Aristóteles hablaba sobre este primer lugar donde la democracia se estaba ejerciendo y él estaba estudiando estas instituciones. Así es como él dice, el ser humano es un animal político. ¿Sí? ¿Y qué significa de que el ser humano es un animal político? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que como seres humanos tenemos instintos animales. ¿Qué piensa usted, Candy? Interesante. Pues también pienso que como seres humanos tenemos que organizarnos. ¿Podría ser? Y una cosa, y es que yo puedo tener un instinto animal, pero al mismo tiempo vivo en una sociedad. Y si la sociedad ha puesto reglas, yo debo de cumplirlas. Si yo mi instinto lo dejo abierto y empiezo a hacer cosas que la sociedad ha distinguido como cosas negativas, yo voy a terminar en la cárcel. Entonces, tenemos un sistema de gobierno. A eso se refiere Aristóteles cuando habla del animal político. Somos, entonces, sí, hijos de la madre tierra, pero hacemos leyes y hay un aparato jurídico que nos sustenta y que nos organiza la manera en la que vivimos. También complementando eso de las reglas normativas para una mejor convivencia, Aristóteles también hablaba algo de funciones, Candy. Así es, y es importante retomar la idea del animal político que Federico nos acaba de explicar, porque cuando se gobierna, en este caso una ciudad-estado, es necesario establecer reglas, pero ¿cómo se gobierna? Entonces Aristóteles lo que propone como funciones para ejercer ese gobierno son tres elementos, los cuales son uno, deliberar, juzgar y mandar. Y esto es algo importante porque es lo que operativiza la organización dentro de esta sociedad. ¿Qué es lo que es aceptado? ¿Y cómo se es aceptado? ¿Qué es lo que se ejecuta y cómo debe ejecutarse? Excelente. Cuando hablamos también de sociedad civil y sociedad política, ¿quiénes integran esta sociedad? ¿A quiénes llamamos los integrantes, Federico? Bueno, de nuevo, vamos a regresar a Atenas. Estamos hablando del siglo V antes de Cristo. Y aquí la regla era que todo hombre mayor de edad pertenecía tanto a la sociedad civil como a la sociedad política. ¿Por qué razón? Porque toda persona, todo hombre en este caso, tiene acceso
a estas diferentes funciones de las que ya hablaba Candy. Entonces no hay una gran separación de lo social y de lo político. Pero entonces me surge la duda, ¿cómo hacemos la diferencia de estas dos sociedades en la modernidad, no en la actualidad? Que ya me van a comentar también la diferencia de estos dos términos. Candy. Muy bien. Algo que es importante recordar es que en Atenas se ejercía la democracia directa. Entonces, todos podíamos acceder al poder de gobernar, ¿verdad? De una de las funciones que ya habíamos mencionado. En cambio, cuando nosotros pensamos en la modernidad, hay un elemento muy importante que son las ideas del liberalismo. ¿Y qué es lo que el liberalismo propone? Es una situación de Estado mínimo. ¿Qué significa esto? Que el Estado debe estar al margen de situaciones como la economía, cuestiones sociales, y debe concentrarse en dos elementos muy importantes. Uno, que es el de garantizar los derechos individuales, y otro, de ejercer o de buscar la manera de que esos derechos se hagan, si es posible, pues a través de la fuerza. Entonces, esas son ideas muy importantes que surgen en la modernidad y que luego se consolidan. Yo creo que en este caso, pues Federico nos puede ampliar con las ideas de Hegel, ¿verdad? Sí, pero tú preguntabas la diferencia entre modernidad y la actualidad. Esa es una distinción bien importante. La modernidad es un momento de la humanidad que inicia con la revolución industrial inglesa, ¿verdad? Para tener un margen. Bueno, cuando los españoles vienen y descubren América, dicen ellos, pero aquí ya había mucha gente antes de que debiéramos haber sido descubiertos. Ese es el siglo XVI. Un poquito más adelante es que los ingleses inventan la máquina de vapor y ahí comienza entonces aquello que conocemos como el mundo moderno. Eso revolucionó y cambió la manera de producir alrededor del mundo y entonces le da pie a una serie de relaciones sociales, políticas y económicas que se conocen como la modernidad, que es diferente de hablar de la actualidad. Que se refiere pues al día de hoy que estamos viviendo. Ahora, para retomar también un poco la idea de Candy, ella ya estaba hablando de Hegel y cómo Hegel vio la distinción entre la sociedad civil y la sociedad, política. Bueno, Hegel lo que dice es una cosa: la sociedad civil es el cuerpo social donde se organizan primariamente los intereses individuales y sociales, políticos y económicos, que se expresan organizadamente en la sociedad política, que es primariamente el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Hegel estaba preocupado porque los liberales habían planteado un sistema donde el gobierno debería de ser bien reducido y entonces estaba viendo que no había una propuesta para hacerse cargo de la parte social. Es decir, si el Estado mínimo considera nada más tocar aquellos aspectos que tienen que ver con los derechos del individuo y con la reproducción del Estado mismo, quiere decir de que nadie se encarga de lo social, nadie se encarga de la salud, nadie se encarga, o más bien quienes se tienen que encargar son intereses privados y particulares. Pero ¿qué pasa si un particular no está interesado en construir carreteras, no está interesado en construir hospitales? Entonces dice, esperen, en la sociedad civil vamos a encontrar todos los intereses de la sociedad. Estos van a encontrar una expresión política que va a llegar entonces de manera articulada a la sociedad política. Y eso es lo que conforma el Estado. Entonces él ve un continuo entre la sociedad civil y la sociedad política. Pero ¿de dónde nos surgen estas ideas de distinguir sociedad política y sociedad civil? Sí. Bueno, la distinción viene de Roma. El Imperio Romano estaba extendiéndose y por lo tanto habían ciudadanos que ya no vivían dentro de los límites del Estado imperial, es decir, que estaban bastante lejos y no había manera de asegurarles sus derechos. Por eso los romanos dijeron, vamos a hacer una distinción entre la ciudadanía legal y la ciudadanía política. Okay. De ahí viene esa separación inicial. Los liberales agarraron esa idea y dijeron, bueno, planteemos entonces una separación más estricta y cómo debería de ser el Estado en aquello que llamamos la democracia moderna. Ok, hay muchos términos que me gustaría también que nos ejemplificaran de una mayor forma cuando hablamos de Estado mínimo. ¿Cómo es entendido por ese pensamiento liberal? El Estado mínimo, claro, de lo que te estaba hablando hace un momento, ¿no? Digamos, aquí acaba de pasar una cosa bien interesante. Hace unos días vimos un cohete espacial, ¿verdad?,
llevando tripulantes, astronautas, a la estación espacial allá que orbita alrededor de la Tierra, pero quien ha pagado enteramente la tecnología para hacer eso ya no es el Estado, sino que es un ente privado. Aquí entonces vemos cómo se ha transformado aquella cosa que antes era el Estado buscando, digamos, la innovación tecnológica y financiándola, pero ha cedido el territorio hacia la iniciativa privada. Y así podemos ver otras esferas de nuestra sociedad que se han transformado en ese mismo sentido, ¿no? Excelente. Hay un nombre que también forma parte de la historia de la construcción de lo que estamos hablando, Candy, Montesquieu. Así es. Bueno, es importante, ya que llegamos a la idea de la democracia moderna, tomar en cuenta lo que Montesquieu ha planteado sobre la forma de gobernar y las condiciones que debe garantizar en una sociedad la forma de gobierno. Algo muy importante es mencionar pues que Montesquieu hizo estudios de Roma, de la forma en la que se organizaba, y pues además pues estudió a los ingleses. Y hay un libro muy importante que es necesario quizás mencionarlo para que los estudiantes que quieran buscarlo puedan hacerlo, que es El espíritu de las leyes. En este, pues que fue dado a conocer en 1748, de Montesquieu describe la forma en la que él analiza a la sociedad romana y a los ingleses. Y pues hace un elemento importante. Al hacer el análisis de las ideas de Aristóteles, él viene y limita las funciones que habíamos mencionado al inicio, ahora llamándolas o tomándolas como separación de poderes. Y eso es algo muy importante porque es un elemento que se mantiene hasta la actualidad. ¿Y cómo es que Montesquieu realiza la toma de esas ideas que inicialmente Aristóteles tuvo y las transforma? Justamente dice que en Atenas una persona que era parte, llamémosle así, de una de las funciones como la de juzgar, podría ser parte de otra. Sin embargo, él menciona que ya no debe ser así, que debe haber un límite para evitar la concentración de poder. Y es así como establece los tres poderes que nosotros conocemos aún en la actualidad, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y justamente, como mencionaba, con la intención de hacer un ejercicio de equilibrio de autoridad, para evitar situaciones de bueno, ya hemos mencionado concentración de poder, como se daba en pues, los gobiernos aristócratas y autócratas, en el que una persona o un grupo muy reducido de personas tenía el control de las diferentes potestades de gobierno. Con todo eso que nos está mencionando, Candy, también se me viene a la mente una pregunta que creo que es crucial e importante. ¿Qué pasa si el Ejecutivo, Candy, en este caso también Federico, se une con el Legislativo? Y eso es importante analizarlo, porque como Montesquieu establece la separación de poderes, hemos dicho, para evitar concentración de poder, para evitar tiranía, si en un momento el Ejecutivo se une con el Legislativo, tendríamos una situación que el que hace la ley también la ejecuta. En ese caso, Montesquieu establece que si hay un tirano, o sea, hay alguien que es corrupto y hace una ley, también puede ejercerla de forma tirana. Es decir, concentra el poder y se pierden las libertades para la población. Y en el caso de que el judicial no se separe del legislativo, ¿qué sucede? Otro elemento que es importante es, el judicial es aquel que juzga, ¿verdad? Sí. Entonces, si el que hace la ley es el mismo que juzga, entonces se pierden también las libertades. ¿Por qué? Porque yo soy el que aplico una sanción o una condena, pero también la ejecuto. Entonces se pierden las libertades y los derechos y se concentra el poder. Y en el caso de que el órgano judicial no se pueda separar del órgano ejecutivo. Bueno, en ese caso vamos a retomar las funciones así de forma breve. Aquel que hace la ley es también el que juzga,
Sí. Entonces, estaríamos dando, por ejemplo, a los jueces el poder para poder ejecutar leyes sin ninguna restricción de autoridad. Ok. Claro, Ahí- el Ejecutivo es aquel que está encargado entonces de verificar de que se aplique, ¿verdad? Así es. Pero si está junto con el judicial, entonces se concentra el poder. Y aquí era lo que Montesquieu estaba viendo, estaba observando diferentes tipos de sociedad y viendo cómo habían convertido la separación de poderes muchas veces en algo de nombre, pero no de forma. Y entonces él va a decir de manera muy fuerte, digamos, un estudio que duró 20 años de su vida para poder sacarlo, decir las razones por las cuales no debería de concentrarse el poder en una sola magistratura. Y otra cosa que es interesante es que esta formulación, la primera vez que tuvo una aplicación política directa fue con la Constitución de Estados Unidos. Constitución que luego le dio paso, digamos, a las diferentes constituciones como la federal centroamericana, y en la cual está inspirada también nuestra constitución actual. Hablando de constitución de El Salvador, Candy, ¿cómo podemos definir entonces cada uno de los órganos que ya muy bien hemos hablado a lo largo de esta temática? Sus funciones, cómo son elegidos. Muy bien. Bueno, como recordamos, la separación de poderes establecida por Montesquieu es la que tenemos nosotros en la actualidad, y tenemos la separación de los poderes del Estado en tres: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Para conocer las funciones, cómo se integran y cómo se eligen, pues tenemos un cuadro que les vamos a presentar en este momento en pantalla y vamos a ir realizando las comparaciones. ¿Les parece? Vamos. Muy bien. Muy bien. Entonces, pues, inicio con el Ejecutivo. Como pueden observar, tenemos la función del Ejecutivo. Vamos a decir de manera breve que el Ejecutivo es aquel que aplica, que realiza, entonces, o que ejecuta, y que como funciones o entre sus funciones tiene velar por las políticas de administración del país. Okay. Pero además tiene como parte de sus funciones la representación del país al resto del mundo. Esto nosotros lo podemos evidenciar con los embajadores, que tenemos embajadas en diferentes partes del mundo, y de igual manera muchos países tienen una embajada en El Salvador, y que se hace un diálogo, ejecución de planes y de proyectos a través de esto. Quien diseña la política exterior es el Ejecutivo. Es el Ejecutivo, en ese sentido. así Para decirlo es. más rápido, el presidente de la República es el que diseña cómo se relaciona El Salvador con el resto del mundo. Con el resto del mundo, así es. Las relaciones de amistad que se entablan, ¿verdad? También Federico ya mencionó el presidente. Entonces, el órgano ejecutivo está integrado por el presidente o presidenta, si en algún momento lo hubiese en El Salvador, el vicepresidente y el Consejo de Ministros. Que los ministros ya sabemos que son los encargados de los diferentes ministerios que tiene, pues, la organización del país, para El Salvador. Ahora bien, ¿de qué forma se eligen a estos miembros del órgano ejecutivo? Estos son elegidos por sufragio popular, el presidente y el vicepresidente, como lo pueden ver. En el caso del Consejo de Ministros, este es nombrado por el presidente de la República. Ahora, pues, Federico nos puede comentar sobre el órgano legislativo. Bueno, en el órgano legislativo, ¿cuál es su función? Si el órgano ejecutivo hace un convenio con un gobierno extranjero, es el legislativo el que tiene que verificar que se haya hecho en los mejores términos. Puede decir, mire, aquí habría que reformar esta cláusula, pero en última instancia es quien debe, digamos, darle, digamos, el pase final a este proceso. Otra de las cosas importantes es decretar el presupuesto, es decir, cuánto va a ser el gasto que vamos a tener en el próximo año, cómo deberíamos de aplicar entonces la política, quien diseña la parte económica es el Ejecutivo, pero es el Legislativo el que finalmente también evalúa y puede hacer, decir sí o no a cómo se pretende hacer el gasto. ¿Y cómo son elegidos? Y esto también va a una elección directa, ¿no? Hay un sufragio directo, por ejemplo, usted tiene que votar por los diputados que lo representen. Excelente. Y en el caso del tercer órgano que también conforman los tres poderes del Estado, el tercero es el órgano judicial.
que en pantalla ustedes están viendo que es el órgano que imparte justicia conforme a la Constitución de la República y los valores y normas del ordenamiento jurídico del país. Así es. Y este está integrado por 15 magistrados. Uno de ellos, pues, será el presidente, que además es el presidente del órgano judicial. Bien. También algo muy importante es que los magistrados son designados por la Asamblea Legislativa. Teniendo en cuenta de que el órgano judicial es el único órgano que no está elegido por sufragio también de los ciudadanos, podemos decir que es algo democrático el hecho de la elección también del órgano judicial. Bueno, está dentro del diseño y el ordenamiento constitucional el hecho de que son los diputados los que llevan la propuesta, vamos a decir, y finalmente eligen a los jueces. Por supuesto que si el representante, el diputado, no está garantizando los intereses de la población y de la sociedad civil, pues ahí se va a expresar una frustración de parte de la población y es uno, digamos, de los temas que son muy importantes en la impartición de la justicia también en este país. Así como el órgano legislativo designa y nombra a los miembros de los magistrados del órgano judicial, también el Ejecutivo es quien nombra a los ministros. Así es. Y tenemos diferentes ministerios en el país, ¿verdad? Por citar algunos, tenemos un Ministerio de Economía, un Ministerio de Educación, un Ministerio de Salud, un Ministerio de Obras Públicas, entre otros. Excelente. Bueno, también para ir concluyendo esta temática que es súper importante y que sé que muchos están tomando nota, hablemos un poco de los ejemplos que hemos vivido también en nuestro país. Muy bien. Bueno, hay muchos ejemplos en los que podríamos nosotros situar lo que es el accionar de la sociedad civil y de la sociedad política, que es lo que hemos venido hablando durante esta jornada. Pero tenemos un ejemplo. Y este ejemplo lo mencionamos en la jornada anterior y por eso quisimos recapitular y traer un extracto de una noticia, el cual pues van a ver en este momento en pantalla. La noticia tiene como título Un día histórico, cómo El Salvador logró prohibir por ley la minería metálica en el país. Como pueden observar, pues he mencionado que es un extracto, ¿verdad? Se ve una fotografía de la expresión popular exigiendo pues una ley que prohíba la minería metálica. Y algo importante es leer el primer párrafo que dice: como un día histórico calificaron diversos sectores políticos y sociales de El Salvador el hecho de que tras más de una década de lucha y un esfuerzo conjunto de organizaciones sociales, ambientales, educativas y religiosas, el país haya prohibido la minería metálica. Hay algo muy importante en esta parte que está destacada en negro, ¿verdad, Federico? Bueno, es que la sociedad civil, entonces, cuando hablamos de sociedad civil, no necesariamente estamos hablando de movimiento social, pero el movimiento social sí es parte de la sociedad civil. Es decir, no toda la sociedad civil entonces fue la que logró que la minería metálica fuera proscrita, pero sí parte del movimiento social que constituía los intereses de aquellas personas que viven cerca de los afluentes de agua y que sabían de que la minería metálica iba a contaminar más todavía aquellos afluentes y que eso nos iba a perjudicar a todos en este país. Entonces ahí hay una expresión que se eleva a la sociedad política y esa es la razón por la cual la Asamblea Legislativa entonces hace una ley que prohíbe la minería metálica. Y es de esta forma también, para ir concluyendo, Candy, que la invitación se hace a la sociedad civil a que podamos llegar a ser parte de la sociedad política para cambiar ya sea el entorno de nuestras comunidades o de la nación a través de diferentes mecanismos, como por ejemplo piezas de correspondencia a través de la Asamblea Legislativa para que se hable de este proyecto de ley y pueda llegar a ser aprobada, ¿sí? Así es. Como nosotros notamos en la noticia, la sociedad civil hizo un empuje, ¿verdad?, para que la Asamblea Legislativa tomara las iniciativas. Entonces, es importante que nos organicemos
y que a través de la organización exijamos nuestros derechos y las garantías constitucionales que tenemos como sociedad. Hay muchos ejemplos, pero cada uno podríamos ubicarnos en las necesidades que tenemos en nuestra comunidad, en nuestra localidad, y buscar formas para poder participar de forma activa. Federico, para finalizar me gustaría que nos diera una síntesis de este tema que hemos estado abordando en esta clase. Bueno, hoy hablamos de la separación de poderes y hablamos también del concepto de sociedad civil y de sociedad política. Hemos visto las distinciones entre ambas, entre primero cómo surgen los conceptos en la antigüedad clásica en Roma, en Atenas primero, luego en Roma, y cómo llegamos a un concepto moderno de sociedad política, de sociedad civil y de separación de poderes. Al día de hoy eso tiene mucha importancia porque la Constitución de la República ha retomado este diseño original, moderno, ¿sí? Entonces tenemos una separación de poderes que lo manda nuestra Constitución. Hablamos entonces de cómo la sociedad civil también puede incidir en la sociedad política. Excelente. Gracias, Candy. Gracias, Federico, por habernos acompañado, y gracias a ustedes también que estuvieron en sintonía de este espacio que precisamente tiene por objetivo que su ciclo académico lleve un buen curso y que a través de los profesionales usted pueda llegar a aprender. Esta fue la clase de primer año. Los esperamos el próximo jueves. Adiós.